¿Alguna vez te has preguntado por qué los mismos problemas siguen encontrándote? Diferente trabajo, el mismo conflicto con tu jefe. Diferente pareja, la misma discusión al tercer mes. Diferente ciudad, la misma soledad. Cambias el escenario, cambias las personas, te dices a ti mismo, esta vez será diferente. Y por un momento, casi lo es. Luego el patrón se reafirma. Silencioso e inevitable. Como una marea contra la que no sabías que nadabas. La mayoría de las personas culpa al mundo. Mala suerte. Mal momento. Personas que no supieron valorarlos. Y quizás algo de eso sea cierto. Pero esto es lo que nadie ha tenido el valor de decirte directamente, la variable más constante en cada situación en la que has perdido, cada relación que se derrumbó, cada oportunidad que se escapó, cada versión de ti mismo que juraste que serías y no fuiste, eres tú. No las circunstancias. Tú. Y más específicamente, la estructura dentro de ti que está convencida de que ya sabe quién eres. Carl Jung, uno de los psicólogos más importantes que jamás hayan existido, pasó décadas mapeando el terreno de la psique humana. Y lo que descubrió sobre el ego no era lo que la mayoría de las personas espera. No es arrogancia. No es egoísmo. Jung lo escribió claramente, el ego es el centro del campo de la conciencia, pero no es el centro de la personalidad. Es una parte de ti, una fracción cuidadosamente editada que aprendió muy temprano qué versión de ti era segura de ser. El ego no es el problema porque sea demasiado grande. Es el problema porque cree que es el todo. Y una parte que cree que es el todo se defenderá contra cualquier cosa que demuestre lo contrario, incluyendo la verdad, incluyendo el crecimiento, incluyendo a las personas que te aman lo suficiente como para decirte lo que no quieres escuchar. Este no es un vídeo sobre cómo volverse más seguro de uno mismo o aprender a amarse. No estoy aquí para adularte. Estoy aquí para mostrarte el mecanismo exacto por el cual sigues interponiéndote en tu propio camino, y porque cada vez parece que algo externo a ti tiene la culpa. Quédate conmigo los próximos minutos, porque una vez que veas cómo opera realmente el ego, no podrás dejar de verlo. Y en el momento en que no puedas dejar de verlo, todo sobre cómo te mueves por el mundo estará disponible para el cambio. Permíteme preguntarte algo. ¿Y si la voz que más se parece a ti es precisamente lo que se interpone entre tú y quien realmente podrías llegar a ser? Hay una distinción que la mayoría de las personas nunca aprende a hacer. No porque sea complicada, sino porque hacerla es incómoda. La distinción es esta, la persona que crees ser no es la misma que la persona que realmente eres. Esto no es una abstracción filosófica. Es un hecho estructural sobre cómo funciona la mente. El marco de Jung es preciso en este punto. El ego, explica, es el centro de la experiencia consciente. Cada pensamiento del que eres consciente, cada recuerdo al que puedes acceder, cada sentimiento que puedes nombrar pasa a través de él. Pero la personalidad en su totalidad es algo más grande, algo que incluye vastos territorios que el ego no puede ver. A esta totalidad la llamó el self. Y la relación entre el ego y el self no es una asociación entre iguales. El ego es subordinado al self de la misma manera en que un mapa es subordinado al territorio que representa. El mapa es útil. El mapa es necesario. Pero el mapa nunca es el terreno. Aquí es donde comienza el problema. El ego no sabe que es un mapa. Se experimenta a sí mismo como la realidad completa. Todo lo que no ha cartografiado simplemente no existe, o se etiqueta como ajeno, incorrecto, no soy yo. Las cualidades más decisivas en una persona, observó Jung, son a menudo inconscientes, perceptibles solo para los demás, o descubiertas únicamente mediante una ayuda externa sostenida. Lo que significa que las partes de ti que más determinan tu destino son precisamente las partes a las que tu ego no tiene acceso. Piensa en la última vez que alguien te dio una retroalimentación que te puso inmediatamente a la defensiva. No reflexivo, no curioso, a la defensiva. Esa reacción no vino de la razón. Vino del ego registrando una amenaza a su mapa. La retroalimentación estaba señalando un territorio que el mapa había etiquetado incorrectamente o dejado en blanco. Y el primer instinto del ego, siempre, es proteger el mapa en lugar de actualizarlo. Este es el mecanismo. No estupidez, no debilidad.
Un sesgo estructural hacia la autoconsistencia por encima de la autoexactitud. La implicación práctica es específica. Puedes empezar a detectar esto en tiempo real. La señal no es la ira puede ser legítima. La señal es la velocidad del rechazo. Cuando te encuentras descartando una observación sobre ti mismo antes de haberla considerado realmente, esa velocidad es diagnóstica. Algo en ti ya sabe que la observación podría ser cierta, y se movió para cerrar la puerta antes de que pudieras mirar a través de ella. El ego no filtra la realidad porque sea malicioso. La filtra porque la consistencia es su función primaria. Fue construido para mantener un sentido estable y coherente de quién eres. Y sacrificará la exactitud para lograrlo. Eso no es un fracaso moral. Eso es arquitectura. Pero esto es lo que hace peligrosa esta arquitectura, fue diseñada para una versión de ti que puede que ya no exista. El mapa fue trazado temprano, en la infancia, en la adolescencia, en los años en que aún estabas descubriendo qué partes de ti mismo era seguro mostrar. El territorio ha cambiado desde entonces. Tú has cambiado. El mapa no. Y sigues navegando tu vida, tus relaciones, tus ambiciones usando indicaciones que fueron escritas para los caminos de otra persona. Entonces la pregunta no es si tu ego está distorsionando tu percepción de la realidad. Lo está. La pregunta es, ¿cuáles distorsiones te están costando más? Eso es lo que mostrará la siguiente parte, porque el mapa no solo estaba incompleto. Fue construido eliminando algo. Y lo que fue eliminado no desapareció. Se fue a la clandestinidad. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. No naciste con un ego. Lo desarrollaste, y el proceso no fue ni suave ni neutral. El ego no se ensambla a partir de tus preferencias auténticas y cualidades genuinas. Se ensambla a partir de la retroalimentación, de la respuesta del entorno a quien eras antes de que aprendieras a gestionarte. Las partes de ti que fueron recibidas con aprobación, con calidez, con seguridad, esas se integraron. Las partes que fueron recibidas con rechazo, con castigo, con silencio, con vergüenza, esas fueron recortadas. No destruidas, recortadas de la historia oficial. Jung fue inequívoco sobre esto en sus observaciones clínicas. La sombra, el repositorio de todo lo que el ego ha excluido, no es una colección de tus peores impulsos. Es una colección de todo lo que no sobrevivió al proceso de edición. A veces eso es crueldad, sí. A veces es necesidad o rabia o la capacidad de manipulación. Pero a veces es sensibilidad, ambición, el deseo de ser visto. Partes que eran demasiado vulnerables, demasiado inconvenientes, demasiado amenazantes para las personas que te formaron. Y así aprendiste, antes de tener palabras para la decisión, a dejarlas fuera de la versión que presentabas al mundo. Esa versión, la editada, es tu ego. Y aquí es donde el autoengaño se vuelve arquitectónico, el ego no se experimenta a sí mismo como editado. Se experimenta como completo. No dice, he excluido las partes de mí que se sentían inseguras. Dice, yo no soy ese tipo de persona. La exclusión se convierte en identidad. La defensa se convierte en definición. Por eso la racionalización no es un mal hábito que puedas simplemente corregir con más disciplina. Es una característica estructural de cómo el ego mantiene la coherencia. Cuando algo amenaza la narrativa establecida, una relación que exige más vulnerabilidad de la que la narrativa permite, una oportunidad que requiere una versión de ti que fue editada hace años, una retroalimentación que contradice el autorretrato oficial, el ego no evalúa la amenaza. La neutraliza. El miedo se convierte en preocupación práctica. La evasión se convierte en buen juicio. La retirada se convierte en conocer tus límites. El lenguaje siempre es razonable. La conclusión siempre es la misma, quédate como estás. Observa esto en tu propio pensamiento. No en momentos de miedo obvio, sino en momentos de sospecha. Cuando te sorprendes construyendo un argumento muy lógico sobre por qué no deberías hacer algo que también te aterra en silencio, la lógica merece escrutinio. El ego es un excelente abogado. Siempre encontrará un precedente. Siempre construirá un argumento razonable para el veredicto que ya decidió. El argumento no es la causa, es la justificación.
La causa E es la amenaza a la narrativa. Jung describió a un paciente Nayon que, después de 25 años de neurosis compulsiva que lo había alejado completamente del mundo, finalmente dijo, pero nunca puedo admitirme a mí mismo que he desperdiciado los mejores 25 años de mi vida. Esa frase es la lógica del ego al descubierto. El rechazo no tenía que ver con los años perdidos. Tenía que ver con lo que admitirlo haría a la historia que se había estado contando a sí mismo sobre por qué su vida tenía el aspecto que tenía. El ego elegirá una historia dolorosa que controla antes que una verdad liberadora que no controla. Esto no es debilidad. No es un defecto de carácter. Es el ego haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, proteger la coherencia del autoconcepto a casi cualquier costo. El costo en la mayoría de las vidas es enorme, porque las partes editadas no se quedan quietas. No aceptan su exilio. Encuentran otras formas de salir a la superficie, en las relaciones que destruyes repetidamente, en los patrones que juras haber superado y que no, en la resistencia inexplicable que sientes cuando el cambio genuino se acerca. El ego construyó la arquitectura, pero las partes excluidas siguen en el edificio. Y en la siguiente parte, examinaremos qué hacen cuando el ego no está mirando. Esto es lo que nadie explica correctamente sobre el autosabotaje, no se siente como destrucción. Se siente como protección. Se siente como la decisión razonable de no postularse para el puesto que realmente quieres porque el momento no es el adecuado. Se siente como la elección madura de alejarse de alguien que se está acercando demasiado, porque ya te han lastimado antes y sabes cómo termina esto. Se siente como claridad. Se siente como autoconciencia. Es el ego operando a plena eficiencia. Y te está costando todo aquello de lo que pretende protegerte. El marco de Jung hace visible el mecanismo. El ego, recuerda, fue construido para la consistencia. Su función primaria no es tu felicidad, no tu crecimiento, ni siquiera tu supervivencia en ningún sentido profundo. Es el mantenimiento de un autoconcepto coherente y reconocible. Y la coherencia requiere estabilidad, lo que significa que cualquier cosa genuinamente nueva, una relación que exige que te presentes de manera diferente, un camino que requiere que te conviertas en alguien que la narrativa actual no contempla, una verdad sobre ti mismo que no encaja en el retrato existente, no se registra como oportunidad, sino como amenaza. No conscientemente. El ego no anuncia sus intervenciones, simplemente produce resultados. Piensa en la retroalimentación. La retroalimentación real. El tipo que entrega a alguien que te conoce lo suficiente como para ver lo que tú no puedes. La respuesta del ego a esa retroalimentación rara vez es neutral. La personaliza, la minimiza o encuentra el defecto en la persona que la entrega. No porque la retroalimentación sea incorrecta, sino porque la retroalimentación precisa sobre tus puntos ciegos es estructuralmente un ataque al mapa, y el mapa debe ser defendido. O piensa en la intimidad. La intimidad genuina requiere que otra persona vea las partes de ti que no fueron aprobadas. Las partes que fueron editadas temprano, las que el ego ha estado gestionando silenciosamente durante años. El ego no experimenta esto como conexión. Lo experimenta como exposición. Así que genera distancia, conflicto por nada, indisponibilidad emocional disfrazada de independencia, críticas desplegadas precisamente cuando la cercanía alcanza su punto máximo. Nada de esto es calculado. Todo es estructural. Jung escribió en Aion que el ego no solo no puede hacer nada contra el self, sino que a veces es realmente asimilado por componentes inconscientes de la personalidad que están en proceso de desarrollo. Lo que quiso decir fue esto: cuando la presión para el crecimiento se vuelve suficientemente fuerte, el inconsciente no pide permiso. Actúa a través de ti. La relación que saboteaste justo antes de que requiriera vulnerabilidad real. Eso no fue una decisión. Fue el ego ejecutando su directiva principal, mantener el autoconcepto intacto. La implicación devastadora es que tus movimientos más autoprotectores son a menudo tus movimientos más autodestructivos. Los muros que te mantuvieron seguro a los 7 años son los mismos muros que impiden que alguien llegue a ti a los 35. El autoconcepto que te ayudó a sobrevivir en un entorno donde la vulnerabilidad era peligrosa es el mismo autoconcepto que bloquea la intimidad, el riesgo, la transformación que tu vida real ahora requiere. Aquí está la prueba concreta: identifica un patrón en tu vida que se haya repetido en diferentes contextos, diferentes personas, diferentes trabajos, diferentes circunstancias, con el mismo resultado.
No preguntes qué salió mal externamente. Pregunta qué tenía el ego que ganar con ese resultado. ¿Qué preservaba quedarse atascado? ¿Qué cambio habría requerido el éxito que la narrativa no podía acomodar? La respuesta será incómoda. Generalmente implica convertirse en alguien ligeramente desconocido para uno mismo. Esa incomodidad es el ego haciendo su trabajo. Y es precisamente la sensación que necesitas aprender a atravesar en lugar de evitar. Lo que lleva a la pregunta a un enfoque más nítido: si el ego no puede ser razonado, no puede ser superado y no puede ser desmantelado sin crear nuevos problemas, ¿qué exactamente se supone que debes hacer con él? Hay una condición más peligrosa que la baja autoestima, más insidiosa que la arrogancia obvia, y mucho más común que cualquiera de las dos. Jung la llamó inflación. Y la razón por la que la mayoría de las personas nunca la reconoce en sí misma es que, desde adentro, se siente como claridad. La inflación no es la creencia de que eres mejor que otras personas. Eso es demasiado burdo, demasiado fácil de detectar. La inflación es la identificación inconsciente del ego con el self. El momento en que la parte se convence de que es el todo. Es la certeza tranquila y no examinada de que la versión de ti que existe ahora mismo, con sus creencias actuales, sus limitaciones actuales, su historia actual sobre por qué tu vida tiene el aspecto que tiene, no es una construcción parcial y provisional. Es simplemente quien eres. Y si esto es simplemente quien eres, entonces no hay nada que descubrir, nada que revisar, nada en lo que convertirse. Jung fue preciso sobre los mecanismos en Aion. Cuando el ego asimila contenidos inconscientes sin reconocerlos como inconscientes, cuando absorbe lo que pertenece al self más profundo y lo reclama como su propio logro, el resultado es una inflación que la persona experimenta no como grandiosidad, sino como solidez. No se sienten inflados. Se sienten asentados. Se sienten como si se hubieran descifrado a sí mismos. Y esa sensación de haberse descifrado a uno mismo es, en términos junguianos, una de las señales más confiables de que el trabajo no ha comenzado. Esto es lo que hace que la inflación sea tan difícil de tratar y tan fácil de pasar por alto, se disfraza de autoconocimiento. La ves en la persona que tiene una explicación perfectamente coherente para cada fracaso en su vida, y cada explicación apunta hacia afuera. El trabajo no funcionó porque la empresa era disfuncional. La relación terminó porque la otra persona no estaba lista. La oportunidad pasó porque el momento no era el adecuado. Cada explicación individual podría incluso ser precisa. Pero el patrón consistente e ininterrumpido de un mundo externo que sigue fallando en reconocerte y acomodarte, ese patrón es diagnóstico, no de mala suerte, sino de un ego tan identificado con su propia narrativa que la realidad misma se ha convertido en un adversario. También la ves, de manera menos obvia, en personas que han hecho algo de trabajo psicológico y se han detenido. Leyeron los libros. Fueron a terapia. Conocen el vocabulario de la autoconciencia. Y ahora usan ese vocabulario para explicarse a sí mismos con una fluidez que funciona como una nueva clase de armadura. El lenguaje del crecimiento desplegado al servicio de la estasis. El mapa actualizado con mejor terminología, pero aún confundido con el territorio. Aquí está la verificación que la inflación difícilmente puede sobrevivir, la sorpresa genuina. ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendiste genuinamente a ti mismo? No de manera agradable, sino de la manera que desestabiliza algo. Cuando la observación de alguien sobre ti no llegó como confirmación de lo que ya sabías, sino como una revelación de algo que genuinamente no habías visto. Si eso no ha sucedido recientemente, vale la pena preguntarse si las personas a tu alrededor han dejado de decirte la verdad, o si tú has dejado de ser accesible a ella. La inflación contrae el mundo. No dramáticamente. No se anuncia. Simplemente hace que lo posible se sienta más pequeño, gradualmente, sin que lo notes. Los riesgos que parecen irrazonables, las personas que parecen incompatibles, las oportunidades que parecen ingenuas, la versión de ti mismo que parece poco realista. Estas contracciones se sienten como sabiduría. Son el ego imponiendo su techo. Jung observó que la posición del ego, hasta el descubrimiento del inconsciente, había sido absoluta. Había sido considerado el centro no solo de la conciencia, sino de toda la personalidad. La psicología moderna lo desplazó de ese trono. Pero desplazarlo teóricamente no hace nada si el ego simplemente reclama el trono en la práctica, que es exactamente lo que la inflación le permite hacer.
El antídoto no es el autoataque. Volverse contra uno mismo no desinfla el ego. Solo le da al ego una nueva historia alrededor de la cual organizarse. Ahora eres la persona que es profundamente autocrítica, lo cual es su propia forma de autopreocupación. El antídoto es algo más específico, más disciplinado y considerablemente más difícil. Es el desarrollo de una posición dentro de ti mismo que puede observar al ego sin ser el ego. Una perspectiva que ni infla ni demuele, sino que observa. Jung llamó al proceso por el cual esto se vuelve posible individuación. Y el primer paso de ese proceso no es la comprensión. Es un encuentro con exactamente lo que el ego inflado más quiere evitar, el reconocimiento de que el mapa está equivocado, no incompleto, equivocado de maneras específicas, localizables y consecuentes. Ese reconocimiento no viene de pensar más. Viene de aprender a sostener dos posiciones a la vez, la versión del ego de los eventos y la posibilidad de que la versión del ego sea una defensa. Esa capacidad de pararse entre lo que crees sobre ti mismo y lo que podría ser realmente verdad es de lo que trata la siguiente parte. La pregunta que surge aquí es la que la mayoría del contenido psicológico se niega a responder de manera concreta. Si el ego distorsiona, defiende, infla y sabotea, y si atacarlo solo le da nuevo material alrededor del cual organizarse, entonces, ¿qué precisamente haces? La respuesta de Jung no era una técnica. Era una capacidad. Y la distinción importa enormemente. Una técnica es algo que aplicas desde afuera, un ejercicio de respiración, un reencuadre, un diario que sigues los martes por la mañana y olvidas para el jueves. Una capacidad es algo que se desarrolla dentro de la estructura de quién eres. Algo que cambia cómo procesas la experiencia en lugar de solo cómo respondes a desencadenantes específicos. Lo que Jung señaló fue el desarrollo de lo que llamó la función trascendente, la capacidad de sostener la tensión entre la posición del ego y la contraposición del inconsciente sin colapsar en ninguna de las dos. En términos simples, la capacidad de observarte pensar sin convertirte completamente en el pensamiento. Esto no es disociación. No es desapego en el sentido entumecido. Es el desarrollo de una segunda posición dentro de tu propia mente. Una parte de ti que puede observar los movimientos del ego mientras suceden, reconocer el patrón en tiempo real y crear suficiente espacio entre el estímulo y la respuesta para que una elección diferente se vuelva posible. No un mejor ego, un observador del ego. El desarrollo de esta capacidad comienza con algo muy específico, aprender a reconocer los movimientos característicos del ego en el momento en que ocurren, no en retrospectiva. La retrospectiva es fácil. Todo el mundo puede ver su actitud defensiva después de que termina la conversación, su sabotaje después de que la relación colapsa, su racionalización después de que la decisión ha sido tomada y sus consecuencias están frente a ellos. La comprensión retrospectiva es genuinamente útil, pero no interrumpe el patrón. Solo lo narra después. Lo que interrumpe el patrón es atrapar el movimiento mientras está sucediendo. El ego tiene señales características. Son consistentes porque el ego es consistente. La primera es la velocidad de la certeza, el momento en una conversación difícil cuando dejas de escuchar genuinamente y comienzas a construir tu respuesta. El momento en que la ambigüedad colapsa en claridad más rápido de lo que la situación realmente justifica. La segunda es la calidad de tu comodidad con una decisión. Específicamente, el alivio que sigue a una elección de evitar algo. La paz genuina se siente diferente al alivio de haber evitado exitosamente una amenaza. El alivio del ego tiene una textura particular, es ligeramente demasiado rápido, ligeramente demasiado completo, y tiende a ser seguido horas o días después por una insatisfacción de bajo grado que no puedes ubicar del todo. La tercera señal es la más importante y la más sutil, el momento en que te encuentras necesitando que la otra persona esté equivocada. No simplemente en desacuerdo con ella, sino necesitando que esté equivocada. Necesitando que la conversación termine con tu versión de los eventos intacta. Esa necesidad es el ego protegiendo su narrativa. Y en el momento en que puedes sentir esa necesidad como una necesidad, separada del contenido del argumento, separada de si realmente tienes razón, has creado la distancia que hace posible la elección. Esta es la práctica. No un retiro de meditación, no una reinvención radical de tu identidad, no la disolución de todo lo que has construido. Un acto diario, continuo y poco glamoroso de notar, ahí va el ego cerrando una puerta. Y luego, no siempre, no perfectamente, pero a veces en los momentos que importan, elegir mantener la puerta abierta un poco más de lo que es cómodo.
Jung fue claro en que el ego no es el enemigo. Enayon lo describió como el centro necesario del campo de la conciencia. Sin él, no hay experiencia coherente de ser una persona, no hay plataforma estable desde la cual actuar en el mundo. El objetivo no es la muerte del ego. El objetivo es la transparencia del ego, una relación con tu propia estructura defensiva lo suficientemente clara como para que ya no estés completamente gobernado por ella. Lo que esa relación hace posible no es una vida sin miedo, sin resistencia, sin que los instintos protectores del ego se activen. Esos siempre se activarán. Lo que hace posible es una vida en la que ya no estás obligado a obedecerlos cada vez. La versión de ti capaz de eso no es la versión que conoces actualmente. No ha sido curada. No ha sido hecha segura. Es más grande que la historia que has estado contando sobre ti mismo. Y ha estado esperando, con considerable paciencia, a que dejes de defender la más pequeña. Hay un duelo particular que viene con esta realización, y merece ser nombrado antes que cualquier otra cosa. Cuando entiendes, genuinamente entiendes, que el yo que has estado protegiendo tan vigilantemente es una construcción, que la voz en la que más has confiado es también la voz más investida en mantenerte reconocible para ti mismo, hay un momento de vértigo. No de liberación. Vértigo. Porque si el ego es una fracción y has estado viviendo como si fuera el todo, entonces la vida que has construido alrededor de esa fracción también es, en alguna medida significativa, una vida construida alrededor de una limitación que confundiste con una identidad. No te apresures a pasar por eso. Jung nunca prometió que la individuación fuera placentera. La describió como un problema moral que desafía toda la personalidad del ego. Un proceso que requiere confrontación con los aspectos oscuros del yo, como presentes y reales, no como abstracciones que se reconocen y se archivan. La sombra, la inflación, la arquitectura defensiva que hemos examinado aquí. Estos no son conceptos que comprender. Son realidades a encontrar. Y encontrarlas requiere algo que el ego está específicamente diseñado para prevenir, incertidumbre genuina sobre quién eres. El trabajo no es dramático. Sucede en la acumulación de pequeños actos de honestidad que el ego preferiría que no realizaras. La retroalimentación con la que te sientas en lugar de desviarla. El patrón que nombras sin explicarlo inmediatamente. La puerta que mantienes abierta un poco más de lo cómodo, incluso cuando todo en ti la está empujando para cerrarla. La visión de Jung en su esencia más fundamental fue esta: el ego no es tu enemigo. Fue tu primera solución a un problema imposible, como ser una persona en un mundo que no podía aceptarte todo a la vez. Te trajo hasta aquí. Pero aquí no es a dónde vas. La pregunta no es si puedes desmantelarlo. No puedes. La pregunta es si puedes desarrollar suficiente distancia de él para dejar de confundir su voz con la verdad. Para escuchar esa voz familiar, razonable y autoprotectora, y preguntar sin drama, ¿es esta la historia completa? ¿O es esta la parte de mí que necesita que la historia permanezca igual? Ya sabes qué patrones te cuestan más. Lo has sabido por un tiempo. La versión de ti que actúa sobre ese conocimiento no está en algún lugar en el futuro. Está disponible en la próxima conversación donde alguien te diga algo que no quieres escuchar. En el próximo momento en que notes la puerta cerrándose y elijas, solo esta vez, mantenerla abierta. Si lo que escuchaste en este vídeo abrió algo que aún no ha terminado, el vídeo en tu pantalla ahora mismo lo llevará más lejos. Haz clic y sigue viendo.